los funcionarios públicos, los servidores públicos y las personas, los administrados, mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes, ¿sí? Tanto los administrados como los funcionarios públicos actúan de buena fe. Tienen un comportamiento legal adecuado en el ejercicio de las competencias, atribuciones, derechos y deberes. Sigamos, por favor. Vamos a otra categoría, los principios de la actividad administrativa en relación con las personas. ¿Qué es lo que establece qué principios se establecen en esta categoría de principios? El primer principio, que está conectado con el principio de la juridicidad, que es un principio general, es el principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Qué es lo que establece el artículo 18? Una conexión no solamente con la juridicidad, sino con la igualdad. ¿Cómo yo logro evitar la arbitrariedad? Haciendo que el ejercicio de las potestades discrecionales observen los derechos individuales, no con el pretexto de que estoy ejerciendo una potestad discrecional, puedo justificar una violación de derechos, puedo dejar de motivar, porque lo más importante en las resoluciones de todos los poderes públicos, como dice la Constitución, es la debida motivación. Además de eso, es dar un trato igual y apegado a derecho a todas las fuentes que integran el derecho al administrado. Entonces, ¿qué implica la interdicción de la arbitrariedad? Que yo tengo que responder al administrado con juridicidad y con igualdad, con el mismo trato y apegado a derecho, motivando sobre todo la respuesta que yo le dé al administrado. Sigamos, por favor. El siguiente principio es el de la imparcialidad, el de la independencia, que está reconocido en el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Una definición un tanto incompleta, cuestionable, pero así está formulada la independencia y la imparcialidad en el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué es lo que se establece? Que los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general, ¿sí? Y por otro lado, en el segundo inciso se establece que los servidores públicos tomarán sus decisiones de manera autónoma. Así se ha definido supuestamente la imparcialidad y la independencia. La doctrina, en cierto modo, ha sido un poco variable en su definición de lo que es la imparcialidad, la independencia, pero acá tienen ustedes un concepto doctrinario que es bastante interesante y que condensa buena parte de los elementos que integran la imparcialidad. ¿Qué implica la imparcialidad? La ajenidad del juez frente a los intereses de las partes de la causa. Aplicado a la administración pública, pues la ajenidad de la administración frente a los intereses de las partes de la causa. De inicio podríamos decir, es imposible que se asegure la imparcialidad porque no es un tercero desinteresado en el proceso, no me asegura imparcialidad, pero ya vamos a ver que en función del interés general, este principio rector de los principios del derecho administrativo, se puede justificar la necesidad de imparcialidad. Y por otro lado, la independencia, que se refiere a la ajenidad del juez, a su exterioridad a todo sistema de poderes, que no haya ningún tipo de injerencia de ningún tipo de poder, no solamente el poder político, de ningún tipo de poder. A eso se refiere la independencia, que se resuelva en base a los méritos del proceso y no en base a la influencia, la injerencia que puede tener un poder de distinto tipo, no solamente del poder político, en la resolución de la causa, ¿sí? Por aquí hay algunos administrativistas que han cuestionado la figura de la representación otorgada, ¿sí? El artículo 155 del COA, dicen algunos administrativistas, que rompe con el principio de la imparcialidad, que cómo la administración pública puede asignar un defensor bajo ciertas causales que están descritas en este artículo. Sin embargo, ¿qué es lo que establece el artículo 155? Básicamente es el traslado del defensor público en el ámbito judicial al ámbito administrativo. A falta de representante, ¿qué es lo que hace la administración pública? Tiene que designar a uno para garantizar la efectividad del derecho, ¿a qué? A la tutela administrativa. Estamos acostumbrados a la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia se tiene que asegurar a través de la asignación de un abogado proporcionado por el Estado,
acá en los procedimientos administrativos, la administración pública también tiene la obligación de hacerlo si es que el administrado está incurso en una de las causales que están previstas en el artículo 155. Eso ha hecho que cierto sector de administrativistas cuestionen el carácter de imparcialidad o el principio de imparcialidad que no se respetaría bajo esta figura de la representación otorgada del artículo 155 del COA. ¿Sí? En todo caso, ¿cuál es la conclusión que podríamos plantear? Que la participación de la administración como juez y parte, ¿cómo justifica, digamos, este carácter especial de tercero interesado en el proceso? ¿Cómo lo justifica? En función de la preservación del interés general. ¿Cuál es la justificación que tiene la administración pública para resolver con cuestionada imparcialidad? Básicamente en la búsqueda del interés general. Los administrativistas justifican esta cuestionada imparcialidad en el sentido de que la búsqueda o fin, consecución del interés general es una de las finalidades de las administraciones públicas. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el verdadero interés institucional que tiene una administración pública? Es satisfacer el interés general. Y por esa razón se justifica que no se asegure a niveles óptimos de imparcialidad cuando una administración pública resuelve un determinado recurso. ¿Sí? Y eso además porque lo que se resuelva en sede administrativa es impugnable o recurrible en sede contencioso administrativa. ¿Sí? Entonces no se viola la tutela judicial efectiva, la imparcialidad, si la administración pública no asegura niveles óptimos de imparcialidad o de independencia, porque la administración pública al momento de resolver va a resolver algo que va a ser susceptible de reclamación de un recurso en sede contencioso administrativa o de una acción en sede constitucional. ¿Sí? Sigamos, por favor. Tienen ustedes también otro principio que se vincula con el principio de la juridicidad, es el principio de control. El artículo 20 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos que conforman el sector público y las entidades públicas competentes tienen que velar por el respeto del principio de juridicidad. ¿Sí? Los órganos de entidades públicas no pueden sustituir a aquellos sometidos a dicho control en el ejercicio de las competencias a su cargo. Y las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los mecanismos previstos. Esto es fundamental. El control no solamente corresponde a las administraciones públicas, a las entidades, a los órganos. Depende también de asegurar adecuados niveles de participación de la ciudadanía para que se puedan establecer adecuados niveles de control. Entonces, el principio de control tiene que respetarse. Si es que alguna regla no cumple con el principio de control, pues tendrá que adecuarse a lo que exige el artículo 20 del COA, que establece que para controlar las administraciones públicas, los órganos de las entidades tienen que apoyarse también en el ciudadano. El ciudadano tiene que incidir, tiene que participar para que se pueda hablar de un adecuado control. Sigamos, por favor. Tienen ustedes también el principio de racionalidad dentro de esta categoría de principios del artículo 23, que es lo que establece una equiparación de lo que es la racionalidad con la motivación. ¿Sí? Cuando se habla del principio de racionalidad, que es lo que establece el artículo 23, la exigencia de motivación. Si es que nosotros seguimos la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, es una motivación descompuesta en tres parámetros: razonabilidad, comprensibilidad y lógica. Los tres estándares para aplicar una motivación, no solamente en sede judicial, sino también en sede administrativa. Así que la motivación es la racionalidad y la motivación se puede descomponer en estos tres elementos: razonabilidad, comprensibilidad, lógica. Esto viene inclusive de algunos referentes doctrinales de la Universidad de Alicante. En cuanto a argumentación jurídica, se ha desarrollado mucho en algunos textos sobre argumentación jurídica estas tres exigencias que componen la racionalidad y la motivación. ¿Sí? Sigamos, por favor. Tienen ustedes otros principios de la actividad administrativa en relación con las personas: el principio de ética, de probidad, el de seguridad jurídica y confianza legítima. Por cierto, aquí se reafirma
el carácter que debería tener la seguridad jurídica, que es un principio, no es un derecho como se establece en la Constitución. El artículo 82 de la Constitución lo ubica como derecho, en realidad es un principio. Es decir, acá en el COA se ha preferido ubicarlo como un principio, tal y como se hace en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se lo ubica como un principio de la seguridad jurídica. Y finalmente el principio de protección de la intimidad, que como ustedes saben ya se asegurará a través de la ley especial que está por venir, la DINARDAP, a través de su principal, Lorena Naranjo, están preparando un anteproyecto de ley de protección de datos personales para asegurar justamente el principio de protección de la intimidad, ¿sí? Este anteproyecto será presentado por el presidente de la República en los próximos meses y seguramente se hará una adecuada aplicación del principio de protección de la intimidad, que no es más que las administraciones públicas, cuando manejen datos personales, deben observar y garantizar el derecho a la intimidad personal, que como ustedes saben tiene rango constitucional. Sigamos, por favor. Principios de las relaciones entre administraciones públicas, el principio de la lealtad institucional, de corresponsabilidad y complementariedad, el de subsidiariedad, el de colaboración.